Hola, buenas tardes. Voy a tomarme un momento para hacer dar una explicación un poquito de algo que hablé hace poco en una reunión, a la que fui invitado y pues se suscribió una pregunta y es ¿por qué los tipos de droga? ¿Por qué? Bueno, no porque existen variedades de sustancias psicoactivas, sino porque unos pacientes toman ciertas sustancias y otras no. Porque aunque a veces prueban de todo un poco, eligen una o una se convierte en su sustancia problema? Y la respuesta tiene que ver con el tipo de personalidad. Y no quiero decir con esto que si la persona es de mal carácter o buen carácter, si es amable o no es amable, sino que tiene que ver con aquello que ha estado buscando. En Colombia, la población, por ejemplo, que más tiende al consumo de marihuana, del cannabis, son personas que vienen de hogares difíciles, hogares de mucho estrés, crianzas muchas veces monoparentales, figuras paternas ausentes o muy agresivas. Esto genera una crianza, un factor de crianza que en la neurobiología se ha estudiado, y es que cuando el cerebro humano, desde que es niño, el cerebro empieza a crearse o a formarse ese ser humano alrededor de un ambiente cargado de estrés, y estamos hablando no de un estrés normal, un estrés sano por los exámenes, por ahí hay que ordenar el cuarto, sino un estrés desmedido, cuando el padre es violento, cuando hay pobreza, cuando hay hambre, escasez, cuando hay violencia urbana, cuando se crece en un ambiente hostil. Entonces el cerebro se desarrolla alrededor del cortisol, que es la hormona del estrés, y esto moldea el córtex prefrontal del cerebro, haciendo que cuando esta persona tenga acceso en el futuro a una sustancia psicoactiva, naturalmente la sustancia que le va a resultar de mayor agrado muy seguramente va a ser el cannabis. ¿Por qué? Porque el cannabis es, ante todo, es un relajante, produce relajación. Los pacientes dicen, siempre dicen cosas como, me acerqué por curiosidad, lo quise por curiosidad, pero es mentira. Porque cuando les preguntas, pero tú veías a tus amigos consumir antes que tú consumieras, sí, claro que sí, ¿y cómo los veías a ellos? Entonces dicen cosas como yo los veía relajados, yo los veía riéndose. Y ahí es donde aparece algo importante, y es que a nosotros los seres humanos solo nos llama la atención aquello que hemos probado y queremos repetir, o aquello que estamos anhelando. Por eso cuando tenemos hambre, la publicidad de la hamburguesa nos es más llamativa. Por eso cuando tenemos sed, la publicidad de la gaseosa o del refresco es más atractivo. Y en el caso de los muchachos de los que estoy hablando, pues la marihuana, ver a los amigos reírse, ver a los amigos estar relajados, como riéndose de tonterías, dicen ellos, pues es lo que es llamativo. Y en ese caso el cannabis va a gustar porque la persona quiere eso, quiere la relajación. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, es una persona que está no en un ambiente de estrés y que por lo tanto se enamora de una sustancia que lo relaja? ¿Qué pasa si por el contrario estamos hablando de una persona que crece en un ambiente en el que nunca es suficiente, en el que no importa cuántas cosas haga, siempre van a necesitar que haga más? ¿Qué pasa si crece en un ambiente en el que cuando saca 4 o 5 tiene un padre o una madre que le dice, ¿y por qué no 5? Fuiste mediocre, te faltó estudiar más? ¿Qué pasa si es el chico que está haciendo deporte y llega en segundo lugar y el entrenador y los padres le caen encima porque ¿por qué no fuiste el mejor? ¿Por qué nunca das el máximo? ¿Por qué no te esfuerzas más? ¿Por qué no vas más a fondo? Y crea este terreno de exigencia. ¿Qué pasa si este chico entra a un colegio y tiene esos padres que salen del colegio y inmediatamente no va a la casa, sino que va al club de ajedrez o al de X deporte, porque tiene, y luego a la clase de música y luego a la clase de no sé qué, porque tiene que ser el mejor, porque vamos a darte toda la máxima educación, y no vive ni su infancia o no vive su adolescencia, pero todo el tiempo crece con esta sensación de estar colgado, de que no le alcanza el tiempo, de que le falta más por hacer. Pues a esta persona que no necesita relajarse, es decir, clínicamente hablando, no si necesitaríamos decirle, hey, relájate, respira,
Pero obviamente en su pensamiento él no está necesitando relajarse, él o ella está sintiendo que necesita es más energía, que necesita es rendir más. Y por supuesto que allí cannabis no va a servir. En ese caso, cocaína va a servir. En ese caso, cigarrillo va a servir. En ese caso, cualquier droga, cualquier psicoactivo que sea un estimulante, que acelere el ritmo de trabajo, que haga que no necesite dormir, sino que pueda seguir de largo en una jornada más larga, pues es la droga que va a serle útil. Entonces, dependiendo de lo que se está buscando, dependiendo de eso, el paciente justamente se va a afiliar más con una sustancia que con otra. ¿Qué ocurre con el alcohol? El alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso central, es decir, que aquello que la persona sobria no es capaz de hacer, con unos tragos sí. Por eso en algunas partes le dicen al licor valor líquido. Por eso un dicho popular en Colombia es: deme un aguardiente, que yo con aguardiente no le como de nada. Es como, tengo miedo, pero si me tomo un aguardiente se me quita. Voy a invitar estoy en una fiesta y no sé cómo coquetearle a una chica, pero me tomo un aguardiente y le hago. Pero desinhibe, es cierto. Por eso algunos padres de familia solo son capaces de ser afectuosos con su esposa o con sus hijos cuando tienen unos tragos encima. Pero pues también es un depresor. Al principio el alcohol sube el estado anímico, como que alegra a la persona, pero pasado el efecto de la alegría, de estar jocoso, de la guachafita de la fiesta, baja a un estado depresivo. Pero en ese estado depresivo sigue desinhibiendo. Entonces entra en un llanto, entra quizá a llorar al padre que falleció hace mucho tiempo y que no lo lloró antes, o a la madre, o bueno, empieza a llorar por recuerdos, por cosas que han estado allí reprimidas. Entonces, ¿qué tenemos en el licor? En el licor muchas veces va a aparecer esa persona que ha estado muy reprimida. No ha tenido necesariamente mucho estrés o mucha necesidad de trabajar arduamente como con el que consume cocaína, sino que lo que hay es una profunda necesidad de desahogarse, una cantidad de sentimientos reprimidos, rencores, solicitudes afectivas, deseos de perdonar, de pedir perdón, y entonces ahí es donde el licor tiene su lugar. Así que cuando se habla de adicciones, si bien uno podría decir todas son adicciones, no todas las adicciones son iguales. No todo consumidor debe ser tratado con el mismo parámetro para su desintoxicación y para su rehabilitación de consumo, porque no todo adicto tiene las mismas características. Por supuesto que alguien podrá decir, sí, pero yo conozco personas a las que la cocaína los acelera. Sí, pero ellos son la excepción, no la norma. Algunas personas dicen, lo que pasa es que la droga funciona dependiendo de cada quien. No, en realidad existe una mayoría estadística por la cual sabemos la marihuana es ante todo un relajante, un tranquilizante. Existe una mayoría estadística por la cual podemos decir la cocaína es un estimulante, y existe una mayoría estadística por la cual podemos decir el licor es un depresor. Entonces, no se trata clínicamente igual a un adicto a la marihuana, que a uno a la cocaína, que a uno a la heroína, que a uno a las anfetaminas, que a uno al licor, que a uno al cigarrillo. Porque cada uno de ellos está en la búsqueda de algo diferente. Porque cada uno de ellos, a través de su sustancia problema, le dicen algunos, a través de su sustancia de preferencia, nos están contando una historia. Nos están diciendo algo. Nos están diciendo qué es lo que les ha hecho falta, qué es lo que ha sentido que necesita. Y esa es una aproximación terapéutica. Entonces, es importante que la reconozcamos, y es importante, por eso también, que muchos programas de rehabilitación contextualicen mejor a sus pacientes, y por supuesto en la práctica clínica privada, en consulta, pues ubiquemos bien las características del paciente. Y como ya estoy redundando en el tema, ya sabemos la sustancia elegida,
nos da una gran información. Entonces, bueno, eso es todo, espero que les sea útil. Muchas gracias.